Más bienestar, menos estrés, mejor conexión con tu hijo o hija. Esto es Cuando tu hijo es diferente, un podcast para madres y padres de hijos con diferencias del neurodesarrollo como autismo, TDA y otras. Yo soy Maui Moreno, profesora certificada de Mindfulness, coach, autora del libro Cuando tu hijo es diferente y madre de un hijo neurodivergente. Aquí encontrarás herramientas, estrategias y consejos prácticos para disfrutar de tu vida y de tu maternidad y para apoyar a tu hijo o hija en su desarrollo. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Cuando tu hijo es diferente. Yo soy Maui Moreno y hoy tengo aquí a Manuel Navarro. Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, buenas Maui. Muchas gracias por invitarme a este espacio tuyo y muchas gracias por toda la información que nos compartes y estamos muy agradecidos contigo. Pues Manuel, llevo queriendo también hablar con él bastante tiempo. Él de hecho ganó una copia de mi libro hace tiempo que hice un sorteo, ya no me acuerdo por qué, creo que era por una encuesta o algo así, y estuvimos en contacto por email y él me comentó, ¿no? Mira, yo soy padre soy enfermero, y entonces toda la parte de cómo damos servicios a las personas neurodivergentes y a los niños, en este caso, porque su hija Violeta tiene 6 años, es pequeñita aún, a los niños que son neurodivergentes o que tienen cualquier tipo de condición que muchas veces no es visible, nada más que a través del comportamiento, cómo les damos un mejor servicio en los ámbitos sanitarios y hospitalarios, ¿no? Entonces, este tema me parece muy interesante. Y me gustaría que hablásemos un poco de eso desde tu perspectiva profesional, pero primero te voy a pedir que nos cuentes un poquito qué diagnóstico tiene Violeta, cómo fue todo el proceso de diagnóstico, cuéntanos un poco cómo fue todo eso. Claro que sí. Pues con Violeta, lo que en un primer momento siempre se nos decía pues que esos cuadros epilépticos correspondían más bien a episodios víricos, cuadros febriles, mm, cuadros de eh, mm, a ver, cuando un cerebro no está madurado completamente, pues puede originarse esos focos epilépticos que con el tiempo, conforme va desarrollándose, pueden desaparecer. Entonces, desde primera hora siempre todo apuntaba a eso. Violeta tenía un desarrollo normal, pero tenía esa crisis epiléptica. Por lo cual, en un primer momento, con su tratamiento, pues esas crisis se iban estabilizando y fue a partir de la guardería, cuando desde la guardería la seño, su profesora, nos refiere que Violeta pues tiene pues algunos comportamientos atípicos, que no le gusta estar con los demás niños, que se aísla un poco, que aspea, ¿no? Y que hace su aleteo. Entonces a nosotros nos llama un poco la atención porque, claro, también tenemos que tener en cuenta que Violeta mm, nace en el 19, justo cuando se inicia el COVID y, y las relaciones sociales entre niños pues eran prácticamente imposibles. Y su pediatra pues nos dice, bueno, pues mira, vamos a mandarla a que la valoren en la atención temprana, salimos de dudas y si necesita algún tipo de apoyo, pues desde allí ya se lo van a hacer. Entonces nos dan cita con atención temprana y en atención temprana, bueno, pues le hacen un cuestionario y ven que sí, que efectivamente pues puede que el apoyo de un logopeda pues le puede venir bien. Y ya está, solamente en un principio nos dicen eso. Con lo cual, nos dicen también que posiblemente hasta dentro de 5 o 6 meses no íbamos a iniciar su tratamiento, porque había una lista de demora inmensa y que además, según las necesidades de los niños, pues priorizaban a uno antes que a otro. Y bueno, pues como había que esperar, nosotros iniciamos en un centro privado, pues sus terapias privadas. Empezamos con psicología, con terapia ocupacional, con logopeda, conforme nos van ellos orientando. Hasta que a los 6, 7 meses, pues efectivamente ya Violeta entra en su atención temprana en el centro público. Eh, Dentro de aproximadamente un año más o menos de terapia, ya es cuando deciden hacerle un test A2 para verificar si efectivamente Violeta está o no dentro de un espectro autista. Y efectivamente, una vez que le hacen el test, pues nos comentan que sí, que Violeta
está dentro del TEA. Así que iniciamos de nuevo, pues, un proceso de aceptación de diagnóstico. Ya veníamos de una epilepsia donde teníamos que ir aceptando también, pues, una diversidad, una sintomatología en la que, pues, imagínate, Violeta cada vez que iniciaba un proceso de cuadro de epilepsia, mm, podía convulsionar 30 veces en un día. Eso nos llevaba siempre a tener que ingresarla en el hospital porque no podíamos controlarla, ni con medicación ni con nada. Entonces, si ya dormíamos poco vigilando su sueño, porque Violeta dormía con nosotros en el dormitorio, hicimos la cama colecho y, o sea, su cuna colecho con nuestra cama, y estábamos los tres juntos porque además Violeta siempre convulsionaba cuando dormía. Es una característica específica que tiene esta epilepsia. Con lo cual, ahora teníamos también que afrontar un diagnóstico de TEA. Cada, cada diagnóstico pues, era un jarro de agua fría que te echaba el palo. Seguidamente, a pesar del tratamiento y de la estabilidad que tenía ella, Violeta seguía convulsionando. Entonces, en el último ingreso que se hizo, se le aumentó el tratamiento, incluso hubo periodos en el que se le asoció varios fármacos para controlarla y, una vez que la estabilizaban, pues claro, Violeta, conforme iba creciendo también, iba cogiendo peso, esos fármacos se le quedaban cortos, había que aumentarle dosis, pero bueno, siempre acababa recuperada y su evolución siempre iba favorable. En ningún momento se quedaba estancada, su aprendizaje era correcto, alguna dificultad en el habla, en la comprensión, pero por lo demás todo normal. Hasta que hubo un momento en el que Violeta, en uno de los electroencefalogramas que se le hizo, pues salió limpio. Es decir, parecía que ya no había ningún foco epiléptico. Con lo cual la doctora, la neuropediatra, pues nos dijo, bueno, Violeta no tiene ningún foco, vamos a retirar la medicación y comprobamos qué pasa. Obviamente, retiramos la medicación y a la semana más o menos volvió de nuevo a convulsionar. Entonces ya nosotros había algo que no nos cuadraba. Si no tiene focos epilépticos en su cerebro, ¿por qué sigue convulsionando? Y ya en ese último episodio, pues se le hizo un estudio genético completo y efectivamente Violeta salió con una mutación en un gen que se llama PCDH19 y es el originario pues de esa enfermedad. Entonces, nos dan el diagnóstico y decimos, bueno, ya está, ya sabemos exactamente qué es lo que le pasa. Pero antes teníamos como esa esperanza de, bueno, es una epilepsia infantil que conforme vaya creciendo y vaya madurando su cerebro puede desaparecer. Y ahora de pronto nos dicen que no, que ahora ya es genético. Con lo cual ya tenemos que afrontar un diagnóstico de por vida. Claro, porque de nuevo muchos de estos síndromes no es que no existiesen antes, es que simplemente se diagnosticaban de otra manera, ¿no? Se quedaban solamente en un diagnóstico de autismo o en un diagnóstico de TDAH o en un diagnóstico a lo mejor un cajón desastre, ¿no? Tal vez no muy determinado porque Bueno, precisamente no epilepsia, había... un diagnóstico de epilepsia sin más y ya está. Exacto, La persona exacto, es epiléptica y ya está, sí. exacto. Y cuéntanos un poquito tu experiencia, porque de nuevo, tu experiencia es muy interesante porque al mismo tiempo, obviamente, al tener episodios epilépticos y al ser tan severos y al ser por la noche y al convulsionar tantas veces en un periodo de tiempo, la habéis tenido que ingresar en ámbitos, en hospitales infantiles, me imagino, pues muchísimas veces, ¿no? Entonces, tienes la experiencia no solamente de ese tener que hospitalizar a tu hija, sino también de tú ser un profesional del ámbito sanitario. No sé si trabajas o no trabajas en ámbitos concretamente hospitalarios, pero cuéntanos un poco cómo ha sido tu experiencia de tanto como de padre y de enfermero al mismo tiempo. ¿Cómo ha sido el trato en general? ¿Has visto, digamos, os habéis sentido apoyados? Imagino que ha sido también un poco como una búsqueda
en la oscuridad, ¿no? Incluso para los propios profesionales, porque de nuevo, siempre se empieza por lo más obvio y cuando lo más obvio resulta que no es tan obvio y que hay algo más, pues entonces siguen las investigaciones, ¿no? Pero normalmente siempre es como pasito a pasito. Entonces, no sé si eso también para vosotros ha sido frustrante. Cuéntanos un poco esa experiencia más subjetiva. Bueno, en realidad es verdad que tanto mi mujer como yo somos los dos enfermeros, los dos trabajamos en urgencia. Ella trabajaba en el hospital de Marbella, en el Hospital Costa del Sol, que ahí es donde a Violeta la han estado tratando continuamente, y yo trabajaba en otra unidad de urgencia en otro hospital distinto. Entonces, es verdad que nuestra experiencia ha sido buenísima porque, claro, al conocer a todos los profesionales que trabajan en el hospital, pues te abren los brazos y te reciben con todo el amor del mundo. Ahí no puedo tener ninguna queja. Y, y Violeta siempre ha estado muy bien cuidada por ellos. Además, tenemos la gran suerte de haber conocido a una neuropediatra estupenda, que se llama Mercedes, y siempre nos ha tratado fantásticamente. No solo en los momentos de ingreso hospitalario. Mercedes para nosotros ha sido pues ese ángel que está siempre 24/7 detrás del teléfono y cualquier mínima duda que teníamos enseguida nos contestaba. Entonces, nuestra experiencia ha sido fabulosa. No podemos tener ninguna pega en ese trato. Pero, por ejemplo, sí he tenido otros momentos de atención sanitaria en otros centros donde no teníamos, por decirlo así, ningún tipo de contacto directo. Cada vez que de Violeta tenían que hacerle un electroencefalograma, pues nos derivaban al Hospital Materno de Málaga, que ahí no conocemos a nadie, somos usuarios como cualquier otra persona. Y pues sí que hemos tenido pues algún, no sé, algún sentimiento encontrado de decir, pero ¿cómo puedes decir esto si ni siquiera sabes, o sea, si ni, estás atendiendo a una niña y ni siquiera sabes por qué está aquí? Porque mm, te voy a contar la experiencia para que se entienda perfectamente. Violeta tiene que ir a hacerse un electroencefalograma a las 8 de la mañana, pero para hacerle el electroencefalograma, Violeta tiene que despertarse a las 2 de la madrugada y no dormir hasta que llegue al momento de la prueba, porque tienen que hacerle un electroencefalograma con su cerebro estresado, ¿vale? Que ahí es donde sí se ve si hay algún foco epiléptico, es el momento ideal para detectarlo. Tiene su cerebro estresado y en ese momento se queda medio dormida y ahí ¡pum! Es donde se... Entonces, desde las 2 de la madrugada hasta las 8 de la mañana que se le hace la prueba, imagínate el esfuerzo que tenemos que hacer, tanto nosotros como la niña, Claro. para llegar al centro donde te van a atender, meterte en la sala, ponerte un gorrito lleno de cables, lleno de un gel frío y decirle a la niña que se esté quieta. Una niña con 3 años, 4 años. Claro, la niña, ¿cómo se va a estar quieta? La niña está incómoda, tiene sueño, no se le ha dejado dormir, no es el horario ideal para hacerle esa prueba. Quizás el funcionamiento del hospital es el que hay, pero no es el ideal. Y encima no solo le dices que se esté quieta, sino que además le dices, es que si no te estás quieta voy a echar a tu mamá de la consulta y te vas a quedar aquí solo. Mm, Totalmente Es una el, falta de empatía. Es que no. por favor, está tratando con una niña pequeña que sabes que se le están haciendo un estudio por crisis epiléptica y que si te lees un poco la historia verás también que hay un diagnóstico de TEA. ¿Cómo le puedes decir a una niña que vas a echar a su mamá de ese centro? ¿Cómo le vas a quitar ese pequeño refugio que aún le queda a la niña para qué? Para que tú puedas hacer esa prueba lo más rápido posible y terminar tu trabajo? No, hombre, así no puede funcionar así. Claro, y aquí es donde entramos yo como que he investigado también un poco, ¿no? Así a nivel genérico, cuáles serían los obstáculos. Y muchos de estos tienen que ver también con el trato a niños en general, a niños y obviamente a sus familias, ¿no? O sea, de nuevo, muchos profesionales sanitarios, igual que los hay en otros ámbitos, como el educativo, que son muy adultocéntricos, es decir, que solamente ven la situación desde la perspectiva suya, como adulto, de 30 y muchos, o de 40 y muchos, o de 50 y muchos, que lo que quieren es lo que acabas de decir tú, poder decir esto ya está hecho, porque obviamente tienen tal vez 40 pruebas más ese día o 20 pruebas más. Claro, por supuesto que sí, pero de nuevo es como, ¿y por qué se están
sobre todo en atención a niños, es a lo que me refiero, porque se están queriendo meter tantas pruebas cuando sabemos que la atención a niños lleva otros tiempos, porque los niños llevan otros tiempos, porque los niños no son adultos y no siempre están quietos y no siempre están cooperativos desde el punto de vista de los adultos y muchas veces las cosas tardan más y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hay algunos de estos temas que tienen que ver con una cultura adultocentrista que tenemos en general como sociedades, que, digamos, no es tan diferente entre niños neurodivergentes y niños neurotípicos. Pero sí que es verdad que hay algunos temas, algunos obstáculos, algunos, digamos, algunas dificultades adicionales para la atención de personas neurodivergentes y sobre todo de niños y de personas jóvenes neurodivergentes en el sector sanitario, ¿no? Entonces, lo más obvio sería la falta de capacitación y eso lo podemos hablar, pero es bastante evidente. Pero luego también está toda la parte del entorno, ¿no? De cómo hacer que el entorno sea más amigable. Y esto tiene que ver, claro, y para hacer cambios en el entorno, pues también hay que gastar dinero, igual que con la capacitación, obviamente, y con la formación de los profesionales, porque muchas veces se trata de cambiar luces, se trata de cambiar colores, se trata de tal vez de crear espacios de regulación sensorial, ¿no? Porque los entornos sanitarios, ya sean hospitalarios o no hospitalarios, a menudo son como muy hostiles, ¿no? Son, claro, muy funcionales. Entonces, pero luego también está toda esta parte de la falta de comprensión, ¿no? De las necesidades del niño, de la niña, del joven, que muchas veces tienen que ver con la comunicación, que también tienen que ver con el hecho de que no siempre entienden por qué están ahí, por qué tienen que hacer eso, ¿no? Entonces, cuéntanos un poquito más cómo lo ves tú desde tu perspectiva, ahora más como profesional, si tú ves que esas son las únicas barreras o piensas que también hay más, ¿no? Barreras en torno a, de nuevo, cómo se organizan las citas, ¿no? No sé si se tiene en cuenta el hecho de que un niño o un joven o una persona tiene ya un diagnóstico oficial, digamos, dentro del sistema sanitario para, o no sé si sería posible, para, por ejemplo, darles un poquito más de tiempo, digo, de atención, ¿no? Sea para una prueba diagnóstica o sea para una consulta. Porque, de nuevo, muchas veces requieren de más tiempo, pues por todo el tema también de la comprensión, del procesamiento de lo que está pasando, de que hay ciertas cosas que les cuestan más y puede hacer que si vas muy deprisa pues se desregulen aún más, ¿no? Entonces, no sé, cuéntanos un poquito cómo lo ves tú a nivel como de estos obstáculos más estructurales, ¿vale? Que no dependen tanto de la persona concreta, sino dependen un poco de cómo está planteado el sistema. Bueno, yo te puedo hablar en mi experiencia cómo es la situación dentro del ámbito de la urgencia, porque a nivel hospitalario de planta, de consulta externa, la verdad es que llevo 20 años trabajando y de los 20 años, 19 y medio han sido en urgencia. Entonces, he salido Pero poco en otros ámbitos. Pero muy interesante, precisamente, Manuel, si me dejas, porque también es cierto, y lo sé por el apoyo que realizo a muchísimas madres, a muchísimas familias, que en muchos casos, y esto se ve mucho, sobre todo a partir de la adolescencia, que en muchos casos hay precisamente situaciones de urgencia por autolesiones, por problemas de trastorno alimentario, pero ya graves, por pica, por meterse cosas en los orificios, ¿no? En la boca o en la nariz, no sé, que pueden llevar precisamente a casos de, pues eso, de tener que ir de urgencias. Entonces, cuéntanos un poco si has visto esto o si es algo que te planteas, ¿no? De pensar, bueno, si uno llega de urgencias y con un niño o incluso con un adolescente que se ha metido cosas que no son comestibles a la boca, al tracto alimentario, habrá médicos que digan, pero ¿por qué haces eso? Sin entender que tal vez eso es Claro. parte de la problemática del diagnóstico que tiene esa persona. Claro. Yo creo que principalmente tendríamos que plantearnos la asistencia a los niños dentro del espectro autista, planteándonos como tres objetivos, ¿no? Podríamos diferenciar. El primero sería preparar a los profesionales, prepararlos para que ellos sean capaces de brindar una atención sensible, eficiente, sea segura y sobre todo en el ámbito de la emergencia, ¿no? Ese sería como el primer paso a dar. Porque si no tenemos profesionales preparados para atender a este tipo de pacientes, pues no podemos atenderlos con seguridad. Como segundo objetivo, yo podría plantear dotar de señalética
de pictogramas todas las áreas del hospital, empezando por urgencias, pero acabando por la última planta. Todo niño que entre a una localización o a un área dentro del hospital debería comprender dónde está y qué le va a pasar allí. Y otro de los planteamientos que yo le daría al sistema sanitario sería, pues, como tú bien has dicho, incluir áreas sensoriales, donde estos niños que llegan desregulados porque están con una patología urgente, un accidente o un traumatismo o lo que sea, están desregulados. ¿Por qué no llevarlos a un lugar donde ellos, junto con su familia, sean capaces de regularse? Y después ya los atenderemos, salvo que sea una emergencia vital. Pero si no lo es, claro que sí tenemos tiempo. Tenemos tiempo de atenderlo. Entonces, ¿cómo hacer todo esto? Pues primero comprendiendo el autismo, comprendiendo que estamos tratando con niños que tienen un trastorno en su neurodesarrollo, que tienen una comunicación atípica, que pueden presentar dificultades en la comunicación tanto verbal como no verbal, como la formación de escolalia, evitar su contacto visual, que van a tener también unas dificultades sensoriales, tanto hiper como hiposensibilidad a determinados estímulos. ¿Quién te dice a ti que un niño que viene con una fractura en la mano se le está explorando y no siente dolor? Pero no siente dolor porque a lo mejor tiene una hiposensibilidad al dolor. O todo lo contrario, que cualquier zona del cuerpo que le toca le duele. Pero es que él lo expresa así, porque lo siente así. Y después también porque nos encontramos con dificultades pues para manejar situaciones nuevas. Ese niño no habrá ido muchas veces a un centro hospitalario o a un centro de urgencia, porque además los papás con niños dentro del espectro intentamos resolverlo todos nosotros por tal de no incluir al niño en otro lugar donde seguramente va a ser hostil para él. Entonces, esos serían los primeros pasos a dar, ¿vale? Además, como profesionales de la salud, también debemos de elaborar estrategias para comunicarnos con ellos, como un lenguaje claro, que sea directo, que sea conciso, de no entrar por las ramas, sino que sea la información escueta, donde se pueda entender perfectamente, utilizar apoyos visuales que le faciliten la comprensión. Todavía no he visto un área de urgencia donde dispongamos de pictogramas para explicarle al niño qué es lo que se le va a hacer ahora o qué es lo que le voy a hacer yo en ese momento. Y, por supuesto, anticiparle. Los niños autistas funcionan infinitamente mejor cuando tú le anticipas de mano qué es lo que le va a pasar 2 minutos después. Y eso no es difícil de hacer, Maui. Eso no es difícil de hacerlo. Porque no solamente tienen que adaptarse ellos al centro hospitalario, que nosotros también tenemos que adaptarnos a ellos, respetar el espacio físico de ellos. Tengo compañeros de trabajo que nada más ven a un niño y ya lo quieren acariciar, o ya lo quieren coger, o ya lo quieren toquetear. ¿Y qué te ha pasado aquí? Pero no le preguntas si te puedo coger la mano. Es algo que en la normalidad, pues ningún niño se sorprendería, pero en estas situaciones, sí, tenemos que ser más flexibles en su atención. Como tú bien decías, ¿por qué no pueden, si a ese niño se le tiene que dedicar 20 minutos en atenderlo, ¿por qué no se le va a poder dar 20 minutos? Si es que lo precisa, si es que es necesario para él. Exacto, y además desde el punto de vista organizativo, si hoy en día que todos los récords, ¿no? Digamos, el historial médico ya está digitalizado y está, digamos, al otro lado de una tecla, o sea, que decir, cualquier profesional que tiene acceso al sistema donde están los informes médicos y el historial médico puede ver que hay ahí un diagnóstico. Entonces, ¿por qué no? O incluso puede haber algún, seguro que hay sistemas que te hacen como, que te ponen como una banderita, ¿no? De esta persona tiene un diagnóstico. ¿Por qué no crear sistemas que permitan que en el momento en el que alguien hace una consulta, obviamente esto en el caso de urgencias no es así, ¿no? O sea, en el caso de urgencias habría que verlo, pero según se está admitiendo a la persona. Pero en el caso, sobre todo, las consultas, digamos, más regulares, ¿no? El que
el que eso ya vaya implícito en el sistema, que en el sistema diga, si esta persona pide una consulta o tiene una consulta, a esta persona se le añade 10 minutos más. O sea, sin que nadie tenga que decidirlo, simplemente de una manera automática. ¿Por qué? Pues porque tiene este diagnóstico. O sea, esto no son cosas que sean difíciles a nivel técnico. Claro, el tema ahí es que también, y es lo que te quería preguntar un poco, ¿no? Siempre topamos con la iglesia, en el sentido de requiere de voluntad administrativo-política, porque claro, si tú a un doctor, a un médico o a un sanitario le estás diciendo tienes que ver a 30 personas al día, por ejemplo, en temas de consultas regulares, pero claro, ya si le das 10 minutos más a 3 de esos 30, pues ya no puedes ver a 30, pues tienes que ver a 29. O sea, ya entramos en temas de eficiencia, de eficacia administrativa y de costes, ¿no? Pero de nuevo, no tanto por los ajustes en sí, que no tienen por qué ser tan complicados, sino porque en un momento inicial sí que requiere de un cierto desembolso, pues si vas a crear rincones sensoriales en los hospitales, si vas a crear señales y apoyos visuales, pues todo eso obviamente se tiene que hacer y se tiene que fabricar, se tiene que instalar, todo eso. Pero eso, digamos que son gastos que en muchos casos serían de una sola vez, ¿no? O sea, como para actualizar los entornos sanitarios. Pero sí que hay gastos que vienen más de decir, bueno, no podemos ver a la gente en plan latas de sardina, todos ahí uno detrás de otro, en 5 minutos aquí, 5 minutos allá, sino que tenemos que... Entonces, ¿cómo ves tú ese tema? O sea, ¿piensas que en el fondo es un tema de voluntad y de cambios también a nivel administrativos y por supuesto políticos, porque al final, bueno, pues todas las decisiones sobre recursos públicos siempre son políticas? ¿Cómo ves tú eso? Pues yo creo que tienes razón en lo que dice en parte de la voluntad del profesional, ¿no? Mi experiencia me dice que la mayoría de médicos o profesionales de la salud, enfermeros, auxiliares, les, les cuesta trabajo atender a este tipo de pacientes, porque saben que son pacientes complicados. Pero saben que son pacientes complicados porque no están preparados para lidiar con ellos. Mm, Yo, como ejemplo, te puedo decir que en el centro hospitalario, en la urgencia donde yo he estado trabajando, la gran mayoría de las veces que han llegado niños con autismo y había que tratarlos, siempre se ha buscado a esa figura, eh, mm, tanto médico como de enfermería, que saben que tiene esa empatía, esa paciencia, ¿sabes? Cuando viene alguien así, hoy mira, vamos a llamar a fulanito, que este niño es autista y él se lleva bien con ellos. O él sabe tratarlo mejor. O la gran mayoría se lo intenta quitar del medio. Porque es verdad, porque son niños más laboriosos, que que te van a demandar más esfuerzo terapéutico. Ahora, que la administración también tiene parte de responsabilidad, por supuestísimo, por supuestísimo. Tanto como dotes económicos, como dotes de formación, como, pues, qué sé yo. Pero estoy convencido que la administración puede hacer infinitamente más de lo que está haciendo. Es verdad que el porcentaje de niños autistas que llega a un hospital o al área de urgencia es muy poco, aunque cada vez hay más, pero el porcentaje es poco. Entonces, no hace ruido. Y si nosotros como padres no exigimos a la administración pues, que se implanten esas medidas, pues al final no le compensa ponerlas, Maui. Realmente la cruda realidad es esa. Totalmente, pero fíjate que aquí también yo creo que esto, como casi todos los cambios a gran escala, porque al final sí, o sea, somos minoría, nuestros hijos digamos son minoría estadística, pero ya es una minoría no tan minoritaria. Sí, sigue siendo minoritaria, por supuesto que sí, pero ya sabemos que la prevalencia, sobre todo cuando hablamos de neurodivergencia en general, ya si ni siquiera hablamos solamente de autismo, pero hablamos de TDAH, hablamos de dislexia, hablamos de, digamos, síndromes raros como el de tu hija Violeta, pues la cosa empieza a ser, pues, bueno, ya a tener que ser tenida en cuenta. Entonces, aquí
cualquier tipo de cambio a gran escala exige de las dos direcciones, de abajo a arriba y de arriba a abajo, ¿no? Al revés. En el sentido de que tú mismo decías, falta de capacitación, falta de formación. La falta de formación también hace que nos sintamos menos confiados en nuestras propias habilidades para atender a estas personas. ¿Por qué? Pues porque no sabemos por qué no hablan, o no sabemos por qué se desregulan, o no sabemos por qué de repente se levantan y se ponen a andar cuando tienen que estar sentados para la prueba que les estén haciendo, lo que sea, ¿no? Entonces esa falta de confianza de yo no sé de qué va esto, pues como yo no sé de qué va esto, yo no me siento capaz de afrontar. Entonces lo que dices tú, van a este que se le da bien, ¿no? Que parece que tiene que ver con un talante personal, ¿no? Que parece que tiene que ver con un don personal, individual, y no, o sea, puede que esa persona tenga ese don individual, pero todos podemos tener esa empatía y todos podemos saber lo que hacer cuando tenemos la formación, tenemos la capacitación, porque en eso consiste la capacitación, en darte herramientas para saber cómo afrontar diferentes situaciones con personas neurodivergentes. Entonces, por un lado, es la pescadilla que se muerde la cola. Hay poca confianza en las habilidades propias porque no hay formación. Y al no haber formación, pues siempre tiramos de los mismos. Los que a lo mejor tienen un hijo autista, como puede ser tu caso, o las personas que se les da muy bien, que son muy empáticas y que se les dan muy bien los niños, ¿no? Entonces, pero claro, eso no es una solución a largo plazo. Pero por otro lado, falta, eso sería como de abajo a arriba, ¿no? O sea, hay que formar. Pero por otro lado, falta ese deseo, o tal vez más que deseo, esa dirección por parte de la gestión de la gestión sanitaria, o sea, digamos, de los grandes jefes, ¿no? Ya sean de los hospitales, ya sean de las propias administraciones, que digan todo el mundo se tiene que formar, aunque sea mínimamente, o sea, para poder atender, ¿no? Porque incluso cosas tan sencillas como el exceso de información verbal. O sea, claro, empiezas a hablar, bla, 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 porque mira, te vamos a hacer esto y luego te vamos a hacer lo otro y no sé qué y no sé cuánto. Y entonces, claro, es como, es que esto yo no, esto no se puede procesar. Aparte, eso en un entorno que para ellos es muy hostil, ¿no? Pero es que incluso para las familias es un exceso de información. O sea, te atontan muchas veces. Vas y empiezan a decirte, mira, vamos a hacer esto y lo otro, y tu hijo tiene que hacer tal, y tú tienes que venir a tal hora, y que no come, y que no duerme, y que no sé qué. Y entonces es como, si no me lo apunto, o sea, no estoy teniendo tiempo ni para procesarlo, ¿no? Entonces, eso también exige, de nuevo, yo para mí veo que en muchos casos tiene que ver con una desaceleración, fíjate. O sea, hay una parte que es de apoyo visual, ¿no? De no hablar tanto y no hablar tan rápido, pero hay una parte que es como una desaceleración. No ir tan deprisa, dar más tiempo para que las personas lo procesen, para que las personas incluso se regulen antes de que les hagan una prueba o después de que les hagan una prueba, que puede ser muy dolorosa para ellos o muy incómoda para ellos. Es como un tema de dar más tiempo y dar más espacio y, por supuesto, hacer que los espacios sean más amables, ¿no? Entonces, de nuevo, creo que hay como dos direcciones, de arriba abajo y de abajo arriba, y ahí a lo mejor llegamos a un punto medio en el que la mayoría, siempre va a haber personas que no quieran lidiar, ¿no? Que no quieran lidiar con pacientes que se consideran problemáticos, pero se consideran problemáticos porque están en lugares hostiles que no comprenden y que nadie les está de alguna manera lanzando una mano para hacer que esa experiencia sea menos hostil, ¿no? Entonces, entonces yo no sé, Además, sí. perdón, mira, es que venía a lo que tú comentabas. Además, es que la gran mayoría de la información la obtienes directamente de la familia. Muchas veces nos empeñamos en que queremos que sea el niño el que nos cuente, el que nos diga, el que donde te duele, pero la gran mayoría de las veces la información la va a sacar de la familia. Por eso es tan importante establecer ese vínculo de confianza con la familia de estos niños que muchas de las veces la pasamos por alto. Además, con ellos sí que tenemos que tener una comunicación clara, empática, tomar decisiones conjuntas, porque la gran mayoría de las veces puede ser que la manera en la que tú quieras tratarlo no va a ser la más acertada, porque el niño se va a desregular más, porque el niño, la mamá sabe que como le enseñen la jeringuilla, el niño ya no va a ser capaz de entrar a esa habitación. Entonces, tenemos que planificarlo, o sea,
la información es poder. Y si tú tienes la información y la formación de cómo se debe hacer el trato con un niño autista, pues no es que vaya a ser sencillo, pero sí te va a facilitar mucho el trabajo con ellos. Uno de los ingresos de Violeta acababa de convulsionar por la madrugada y cuando llegamos al hospital, pues claro, llega al hospital diciendo, mira, mi hija está convulsionando y lo primero que hacen casi es quitártela de las manos. O sea, que te la cogen en brazos y que se la quieren llevar. Perdona. Pregúntame, que soy el papá y te voy a informar de lo que necesites porque te va a llevar a mi hija y no sabes qué le está pasando. Bueno, pues ya se la querían llevar. Digo, no, está conmigo, ahora mismo está bien. No, pero nos la vamos a llevar para el cuarto de críticos para tenerla monitorizada. Digo, no hace falta monitorizarla. No, es que hay que cogerle una vía. Vale, le vamos a coger una vía. Pero cuando ella esté en las condiciones óptimas para coger una vía, porque ahora está tranquila y se va a volver a desregular, va a volver a coger un cabreo descomunal porque le va a poner una goma en el brazo, le va a pegar un pinchazo, seguramente no le va a coger la vía a la primera porque es muy pequeñita y apenas se le ven las venas. Tranquila, no te preocupes. Cuando convulsione de nuevo, como va a tener un periodo postcrítico que le va a durar 5 o 10 minutitos, que esta chiquilla va a estar prácticamente casi inconsciente, ahí le cogeremos la vía, no va a haber prisa. Es más, acabé cogiéndosela yo, porque yo sabía dónde mi hija tiene las venas, yo sabía cuándo es el mejor momento para cogerle la vía, pero toda esa información el profesional sanitario podía haberla tenido de antemano si se hubiera dirigido a mí. Claro. Pero Es que mucha tú gente, fíjate la suerte que tiene Violeta en este caso de tenerte a ti de papá y también a su mamá que también es enfermera. O sea, de mi nuevo, mamá una también la ha cogido familia, alguna. claro, una familia que no tiene ni idea, pues claro, de nuevo entramos en situaciones además de muchísimo estrés en las que tú estás poniendo tu confianza plena y absoluta en los profesionales porque son ellos los que tienen que hacer su trabajo. Pero de nuevo, aquí no estamos diciendo que tú tengas que aprender si no te dedicas a trabajar en el ámbito sanitario, que tengas que aprender sobre todo este tipo de procedimientos. Estamos diciendo que se nos tenga en cuenta, porque como acabas de contar tú, la familia es la que tiene que dar orientación, sobre todo en el caso de niños muy pequeños o en el caso de personas neurodivergentes, sobre todo autistas, que no hablen. De nuevo, ¿quién es el que interpreta? ¿Quién es el que hace de puente entre el personal sanitario y el paciente en este caso? Pues va a ser la familia. Entonces también y fíjate, yo pienso que en esto de la formación y la capacitación de los profesionales, yo creo que esto también tendría, o sea, significaría unas mejoras brutales también de cara a otros pacientes, aunque no sean neurodivergentes. O sea, muchos de estos cambios de actitud realmente traerían unos beneficios en la calidad de la atención del personal sanitario hacia absolutamente todos los pacientes. O sea, que de esta manera el mejorar la atención a los neurodivergentes sería un beneficio para todos también, ¿no? No sé si lo ves tú así. Pero incluso para el propio trabajador, Magui, desde que Violeta fue diagnosticada de TEA, pues como comprenderá, mi principal objetivo era informarme, a ver qué es lo que mi hija va a precisar para que yo pueda ofrecérselo, para que yo esté ahí. Tanto yo, cuando digo yo, hablo de yo y mi mujer. Claro, claro. Entonces, a través de esa información, de esa formación, de preguntar, de investigar, de comunicarme, también de escucharte, porque tú fuiste la primera persona a la que yo empecé a escuchar cuando recibí el diagnóstico de mi hija. Así que gracias por ello. Pero si tienes esa información, ya en un primer momento ya te vas a ver con seguridad para atenderlo. Y cuando lo atiendes y ves que la cosa va fluyendo, cuando tú terminas de atender a ese niño que tú sabías que era complicado y ese niño se va de allí o con una sonrisa o tranquilo, pero se va de allí sin haber armado mucho jaleo, por decirlo así, Magui, a ti te entra una cosa en este pechito que dices, ole, hoy lo he hecho bien. Entonces, a nivel profesional, es un subidón. O sea, poder atender a un niño con esas dificultades y que el niño se vaya bien, o incluso que la familia te diga muchas gracias por tu amabilidad, muchas gracias por darnos este espacio, muchas gracias por dejarnos esta consulta para nosotros solos. Te llena de alegría inmensamente y eso sí que no está pagado. Eso sí que no está pagado. Totalmente. Y eso además debería de, en el fondo, eso es por lo que
es de esperar que la mayor parte de las personas que se dedican a trabajar en el ámbito sanitario entraron a ese ámbito, ¿no? Por ser de servicio a los demás, por ayudar a los demás, ¿no? Por salvar vidas, por ayudar a mejorar la salud de las personas, ¿no? Entonces, es una manera de conectar con esa misión originaria de la mayor parte de las personas que se dedican a esto, porque al final es tu trabajo, pero es una vocación también, es una vocación de servicio, ¿no? Entonces, el poder tener ese reconocimiento además de la persona o del entorno de la persona a la que has servido, a la que has cuidado, ¿no? Entonces me parece muy, muy, muy bonito. Y también te quería preguntar sobre un tema que sí que es específico con las neurodivergencias y que me parece también interesante, porque en vuestro caso de alguna manera también se ha dado, que es todo el tema de las coocurrencias, comorbilidades, ¿no? De nuevo, a nivel, y esto es un tema específicamente en el ámbito sanitario, a nivel de autismo y de otras neurodivergencias, a menudo puede haber coocurrencias. Puede haber trastornos de ansiedad, puede haber trastornos del sueño, por ejemplo, trastornos del sueño, vamos, que pueden de alguna manera complicar el tratamiento o hacer más difícil un diagnóstico o un tratamiento, ¿no? Entonces, como esto ya va implícito, no en todas las personas neurodivergentes, pero en una minoría creo que significativa, dependiendo del tipo de trastorno, que además este tipo de trastornos también pueden enmascarar síntomas digamos, de la condición originaria, ¿no? De la condición primaria. Como en vuestro caso, que primero os dieron un diagnóstico de TEA antes de poder hacer las pruebas y de llegar al diagnóstico genético específico, ¿no? Pero de nuevo, incluso para, por ejemplo, adolescentes que se autolesionan o que tienen conductas peligrosas que les pueden llevar, por ejemplo, a situaciones de emergencia y que tiene que ver con una ansiedad que está asociada a un autismo a lo mejor muy enmascarado, ¿no? Sobre todo para niñas y para personas autistas que hablan y que no han tenido, digamos, retrasos en el desarrollo así más típico. Y que eso también hace que haya toda una serie de prejuicios, ¿no? De, pues, esta niña lo que le falta es eso, ¿no? Un par de cachetes o un poquito más de disciplina o no sé qué. O sea, como esa falta de... Y de nuevo, como que originariamente es una falta de conocimiento, tal vez, de entender que muchos trastornos de sueño, de alimentación, de ansiedad, tienen que ver con el autismo en concreto, pero por la falta de apoyos. Entonces, no sé cómo lo ves, no sé si esto es algo como que todavía no has visto tanto, tal vez, en tu experiencia profesional, o tal vez como Violeta es más pequeñita, pues no es algo que, ¿sabes? Pero a mí me preocupa mucho el que las personas vayan por algo y que ese algo se explique pues, está ansiosa, pues que le den ansiolíticos. Y es como, no, pero vamos a entender que esa ansiedad es parte de su autismo, tal vez. Entonces, vamos a tener también un poquito más de empatía sobre esa sintomatología, aunque se pueda ver como algo más, ¿no? De, pues eso, que se tome una pastilla y ya está, ¿no? Claro, yo creo que la cultura sanitaria en la que nosotros desarrollamos, sobre todo en el ámbito de urgencias, claro, se va muy enfocada a tratar el síntoma más que la enfermedad, por decirlo así. Como tú dices, es verdad que tenemos muchísimos casos de autolesiones, de trastornos del sueño, de ansiedad, depresiones. Además, depresiones en gente con 20 años, que tú le Ujú. ves un tratamiento que dices, pero ¿cómo puede tener una niña o un niño de 20 años tanto tratamiento? Y es porque hay muy poca implicación en el sentido de buscar el origen de por qué sucede esto. Mayoritariamente tú vas al centro hospitalario porque te ocurre algo y normalmente te tratan más el síntoma de lo que te está pasando que rascar ahí en el fondo a ver de dónde se origina esto. Para ver dónde se origina esto, primero te mandan a tu médico de cabecera y que tu médico de cabecera te quiera estudiar o derivar a un psicólogo, a un psiquiatra. Entonces, desde mi experiencia en el área de urgencia, solo te puedo decir que se trata más el síntoma que la enfermedad. Es muy difícil que en urgencia se intente o se interprete que una persona que acude
como tú dices, intentos de autolisis, de mm, De intoxicaciones crisis, ¿no? medicamentosas, sí, Ujú, sí. Y es muy difícil que intenten eso asociarlo a una diversidad o sea, una dificultad en el neurodesarrollo. ujú. Vamos, yo en los años que llevo trabajando ahí, jamás me he encontrado a un médico que diga, esta viene por intentos de autólisis repetidos, veremos ver si no está dentro del espectro autista. Yo eso jamás me lo he encontrado. Y eso, Lo fíjate, achacan, y eso es una oportunidad perdida precisamente para muchas personas, sobre todo ya jóvenes, adolescentes jóvenes e incluso adultas, pero ya digamos, ¿no? Que de nuevo se pierde la oportunidad de llegar a un diagnóstico que podría dar muchísimas respuestas a tantas aspectos de sufrimiento diario y cotidiano de estas personas, ¿no? Que no seguro. entienden que pudieran tal vez ser autistas, pero que bueno, pues han podido ir avanzando y a lo mejor vienen también, pues eso, de entornos en los que no se entiende que el autismo es un espectro muy amplio y entonces es como, no, 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 yo no puedo ser autista, pero a lo mejor con este tipo de comportamientos, con estos niveles clínicamente elevadísimos de ansiedad, que por supuesto derivan muchas veces en cuadros de depresión y tal. Es como lo que acabas de decir tú, ¿no? Es como, esto es el iceberg y aquí lo único que se ve es la punta. O sea, es la punta del iceberg, que es lo que se ve por encima del agua y no estamos viendo todo lo que hay por debajo. Y es lo que se trata, esa punta del iceberg. ¿Tiene ansiedad? Ansiolítico. ¿Está con depresión? Antidepresivo. Pero es muy raro que se deriven desde urgencia, ¿eh? Yo te hablo siempre desde mi experiencia en urgencia. Es muy raro que se derive a tu médico de cabecera porque te tiene que estudiar, porque vaya a ser que estés dentro del espectro autista. Eso yo jamás lo he visto. No, y además es que lo Eh, penoso es que, aunque no sucedan urgencias, lo cual no sería de extrañar, porque digamos que urgencias pues es como otra vía, ¿no? Es una vía como, pues eso, de emergencias y de urgencias, de tratamiento y de paliación de sintomatología, digamos, crítica, ¿no? Pero el hecho de que creo que, por lo que yo conozco, ni siquiera en los ámbitos sanitarios no de urgencias, es decir, los ámbitos sanitarios, ya sea de médico de cabecera o de médico de familia, o ya sea de especialistas, de nuevo, no se suele tener una visión global de la salud del individuo. Y esto obviamente también tiene mucho que ver en cómo la medicina se ha desarrollado y se ha ido especializando, ¿no? No hay una visión global, ni siquiera los pediatras tienen necesariamente a veces una visión global, que tenga en cuenta todas las condiciones, bueno, todas, o que investigue para ver si hay más de una condición, cómo se dan simultáneamente y cómo interactúan una con la otra, precisamente para poder tener abordajes que sean más ecológicos, ¿no? Ecológicos para la persona, porque de nuevo, si te ponen un parche para una cosita que es muchísimo más grande que el parche, pues ese parche no te va a servir, o te va a servir durante una temporada, pero luego después no. Y además sigues sin saber por qué tienes esa herida, digamos, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Y por qué te están queriendo poner parches continuamente. Y eso sí que también, no sé, tal vez nos lleva a una reforma sanitaria que sería como mucho más grande, ¿no? No solamente de atención hospitalaria, sino de entender la salud y de entender el servicio de salud como algo muchísimo más holístico, como algo muchísimo más integral en el sentido de, pues eso, de entender que en el caso de los neurodesarrollos afectan absolutamente a todos los ámbitos, ¿no? Digo, de la salud de un individuo. Eh, Además, incluso a nivel costo sanitario es beneficioso para el sistema, porque si tú tienes ingresos hospitalarios de un individuo cada mes y no estás atajando el problema primario, pues vas a tener que seguir asumiendo ese gasto hasta que des con el origen de por qué este niño está viniendo con cuadros de ansiedad cada mes al centro de urgencia o hay que ingresarlo. Realmente, si se investigara bien y se hiciera una secuencia adecuada del por qué está sucediendo esto, pues seguramente los costes sanitarios se reducirían en el sentido de que, pues, una vez que le diagnostiques bien, va a dejar de venir al centro. Totalmente. O sea, es que, no sé, como que sí. Muchas veces lo que suele pasar, sobre todo con estos sistemas tan complejos, digo, tan complejos a nivel de administración pública, ¿no? El sistema educativo, el sistema sanitario, es que vamos al cortotiempismo. Pensamos siempre en términos
el año siguiente y los próximos 3 o 4 años que me quedan ¿no? de mandato, porque es así, ¿no? Son decisiones a corto plazo, muy cortoplacistas, ¿no? No pensamos a medio plazo y a largo plazo, ¿no? Y es una pena. Pues sí, sí. Es así. Así que, Manuel, muchísimas gracias por tu testimonio. Me ha encantado poder hablar contigo. Cuéntanos un poquito más, porque tú hace tiempo me hablaste de que tenías como una especie como de proyecto. No sé si eso ha quedado aparcado. ¿Cómo ves tú tu rol digamos, animador tal vez, ¿no? Porque claro, no te dedicas a formar, pero tal vez de motivador y de animador entre tus propios compañeros del ámbito sanitario de cara a que tengan pues un mayor conocimiento, una mayor empatía y también una mayor confianza para poder dar un buen servicio a esta población neurodivergente? Cuéntanos un poquito más, ¿cómo lo ves tú eso? Pues sí, es un proyecto que todavía se está formando. Ya lo teníamos programado para hacerlo el año pasado, pero circunstancias del trabajo lo impidieron. Yo recientemente he cambiado de ubicación en el trabajo, me he mudado, por decirlo así, del ámbito de urgencia hospitalaria al extra hospitalaria. Ahora trabajo en una ambulancia atendiendo urgencias. Entonces, tuve que aparcar temporalmente esa formación que teníamos en un principio acordada con el hospital para dar, pues eso, formación a todos los trabajadores sobre la atención a niños con TEA en el área de urgencia. Se ha quedado paralizado, pero no se ha suspendido. Es decir, el curso está prácticamente montado, todo preparado para hablar de nuevo con la administración y ponerle una fecha de inicio. Pero por las circunstancias de ese cambio de unidad, tuve que dejarlo parado porque ya no pertenecía a ese área sanitaria, me cambié a otra y ahora ya no podía desarrollar esa actividad en ese área en la que estaba adjudicada antes. Pero sí, sí, lo llevaré a cabo con seguridad porque es un tema que a mí me interesaba mucho que lo aprendan el resto de mis compañeros. Primero porque me pilla como primera persona por ser papá de una niña con autismo y segundo porque una vez que entras en este mundo con esta información, de verdad, Maui, que es muy valiosa. Tener la información de cómo atender a niños con autismo es muy valioso, pero no solo para el niño, sino para ti, que ya te digo, que los días que mejor me he sentido conmigo mismo en el trabajo ha sido cuando he atendido a niños con estas dificultades. Y es muy gratificante, de verdad, cuando estás con la familia y ves la cara de la familia tranquila. Tranquila porque saben que están atendiendo bien a su hijo y lo están haciendo de manera empática, tranquila, con un abordaje sin ningún tipo de estrés. O sea que es muy bonito. Una vez que entras en este mundillo y conoces, porque no necesitas conocer tantas cosas, realmente son 4 cositas para saber cómo comunicarte con ellos, para saber qué necesidad tienen, porque te lo va a contar su mamá. Pues mira, mi niño, como no se le anticipe algo, no va a entrar ni siquiera a la habitación. Pero es que hay muchos recursos para hacerlo. Es que, te pongo un ejemplo claro. Si tú tienes que poner una mascarilla a un niño para poner un aerosol, ¿cómo le va a coger al niño autista y lo va a sentar en una silla y le va a poner una mascarilla que echa un humo y se la va a colocar en la cara? Pero si me abrumaría hasta yo si no me lo explican. Pues a un niño, y normalmente cuando son más pequeñitos, pues mucho más. Pero hoy en día, con la accesibilidad a la tecnología que tenemos, uno puede coger directamente un vídeo demostrativo y enseñárselo en el móvil. Mira, esto es lo que te vamos a hacer. Vamos a coger una mascarilla que te echa un airecito fresquito, se te va a poner en la cara. Eso ya lo ha visualizado. Ya sabe qué es lo que se le va a hacer. O incluso hacértelo a ti mismo. Ponerte tú una mascarilla, mira, ¿ves cómo echa el vaporcito? ¡Oh, mira qué fresquito me da! Y luego se lo coloca al niño. Hay muchas herramientas hoy en día para poder afrontar este tipo de situaciones sin que sean agresivas para los pequeños. Absolutamente. Y de nuevo, es que la tecnología ayuda muchísimo y es muchísimo menos complicado de lo que parece. Entonces, también es un poco penoso, pero bueno, imagino que inevitable que de nuevo seas tú, sea otros enfermeros o médicos los que tengan que plantearle a la administración, mira, vamos a hacer un curso, ¿no? Que no sea también, pues eso, bueno, por lo menos
os parece que no, que lo dejan, ¿no? Que han aceptado esa oferta de ayuda. O sea que también por ese lado te doy la enhorabuena por la iniciativa, aunque todavía no se haya llevado a cabo, pero bueno, yo creo que también, lo has dicho antes, los padres al final somos los que poco a poco vamos cambiando las realidades de nuestros hijos, no solamente para nuestros hijos, sino para todas las demás personas neurodivergentes, porque somos los que realizamos las peticiones y los que cuando trabajamos en esos ámbitos, los que promovemos y los que proponemos las capacitaciones y bueno, pues también vamos de alguna manera derrumbando mitos, estereotipos y prejuicios bueno, pues que ya no tienen cabida a día de hoy. Así que nada, Manuel, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu disponibilidad, por tu generosidad, por estar aquí este ratito. Muchísimo éxito con ese proyecto, manténnos informados. Y a todas las personas que nos habéis escuchado hasta este punto, muchísimas gracias por escucharnos, por plantear también este momento de atención a un ámbito tan importante, el ámbito de los servicios sanitarios, y nos escuchamos en el próximo episodio. Descarga tu kit de primera ayuda para padres y otros recursos gratuitos en magoymoreno.com. Para no perderte ningún episodio, suscríbete en tu plataforma de podcast favorita. Y si te ha aportado valor, por favor, compártelo con otras madres y padres en la misma situación. O deja un comentario o una reseña para aumentar la visibilidad de este programa y que llegue a más familias en busca de apoyo.